infecciones en pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos y como último, infecciones intrahospitalarias, que es un tema que nos tiene que preocupar a todos nosotros y que siempre está muy mal visto en la comunidad y que algunos somos incapaces de resolver, pero muchos. Cuando vemos infecciones en inmunosuprimidos, ¿verdad que no pasa? ¿Saben por qué no pasa? ¿Qué se considera un paciente inmunosuprimido? Cuando presenta uno o más defectos en los mecanismos naturales de defensa contra la infección, que ustedes ya los habrán visto mucho mejor en inmunología, pero vamos a hacer un repaso en esta clase. ¿Qué condiciona a un paciente inmunosuprimido? Por supuesto, es muy tonto decir, pero es así, que aumenta el riesgo de contraer infecciones. ¿Qué infecciones? Con microorganismos patógenos, por supuesto, pero también con microorganismos oportunistas. Microorganismos que a pacientes normocompetentes no nos dan patología o nos dan patología escasa o autolimitada, y en el paciente comprometido van a dar patologías graves diseminadas. Ahora lo vamos a ver. También tienen mayor riesgo de tener enfermedades linfoproliferativas u otras neoplasias. ¿Y qué podemos, cuando hablamos de inmunosuprimido, o inmunodeprimido o inmunocomprometido, como se dice hoy y es mejor? ¿Qué puede haber? Alteraciones en la inmunidad fagocítica, humoral o celular, o una mezcla. Cuando hablamos de cómo nos defendemos de las infecciones, ya vinimos hablando integrado por integrado, los mecanismos de defensa primarios, naturales. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En el árbol respiratorio, las cilias, la tos, el estornudo, el calentamiento del aire, el moco, que son todas defensas primarias o secundarias. Puede haber, cuando hablamos de primarias también, puede haber deficiencias genéticas, por ejemplo, de alguna inmunoglobulina. Los pacientes con caquécticos o en inanición o disminuidos proteicos, porque hay muchos que son gordos, ya lo dijimos 1000 veces, y pacientes que estén en tratamientos sobre todo con corticoides. No piensen en altas dosis de corticoides, a veces pequeñas dosis, consumidas o a veces colocadas en la piel solamente, de forma crónica, porque vieron que cualquier paciente, cualquier persona se pone una pomada con corticoides como si fuera nada. Se le infecta el agujero del arito de la oreja y le metes corticoide. Se le infecta el piercing del pupo y le das corticoide. A veces eso nada más es causa de inmunodepresión. Tratamientos con citostáticos, quimioterapia, cuando alguna neoplasia y enfermedades concomitantes, por ejemplo, la infección por el HIV en etapa de SIDA. Y fisiológica, el recién nacido, que es un inmunodeprimido, que la madre le da todas sus inmunoglobulinas G justamente para esos 5 o 6 primeros meses tratar de proteger a su hijo. La embarazada se inmola su inmunidad en pos de no rechazar a un antígeno extraño que tiene en su organismo, que es su feto. Por más que lo quieras y toda la historia, son otros antígenos. No son tus antígenos, si uno lo entendiera desde temprana edad sería bueno, que son otros antígenos, y para no hacer anticuerpos, que de hecho muchas embarazadas tienen que hacer tratamiento con inmunosupresores porque rechazan su producto de la concepción y tienen abortos porque no logran disminuir su inmunidad. Pobres hijos, que no le digan eso porque
fue toda la vida al psicólogo, y los viejos. Los adultos mayores, no me gusta decir esto porque me compete, pero la inmunosenescencia. El adulto mayor es un inmunosenescente. Y por supuesto que siempre que hablamos de infecciones en inmunosuprimidos, hablamos de los extremos de la vida. O intercurrencias, embarazo, HIV, otra patología concomitante. Cualquier tipo de microorganismo puede dar infección a un inmunocomprometido. Esa puede ser una pregunta de examen. ¿Cualquier microorganismo puede afectar a un inmunocomprometido? La respuesta es sí. La gravedad de ese cuadro clínico va a depender, por un lado, de los factores de virulencia del microorganismo, que ya los hemos estudiado a cada uno. Y también, por otro lado, del grado de inmunodepresión y qué tipo de inmunodepresión tenga el huésped. Si humoral, si celular, si ambas, si sea transitoria, si no, si se puede, por ejemplo, es medicamentosa, puede ser transitoria. Si se puede quitar el medicamento, puede ser que el paciente recupere su inmunidad y se termine la infección, a veces hasta sin tratamiento antibiótico. Pero depende de esos dos factores, del huésped y del agente. Estos cuadros, porque vienen más, los puso la doctora Nogueras, que como ustedes saben, los quiere mucho más que yo, para que ustedes tengan en su haber. No voy a leer todo el cuadro, es un plomazo y no es mi estilo, soy ploma, pero no para leer. Soy ploma para otras cosas. Pero bueno, lo tienen para repasar. Ahora vamos a ver algo en particular después. Si hablamos de alteraciones en la cavidad oral, estreptococos y sobre todo anaerobios, hongos cándida, virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, entre los virus, tienen este cuadro para guiarse. No son los únicos, son los más comunes. Y los hemos ido dando en todos los integrados. Quiero hacer hincapié en esto. Los pacientes esplenectomizados. Creo que lo hemos hablado, pero por las dudas quiero remarcarlo. Todo el paciente esplenectomizado, ya sea en un accidente que tuvo una fractura de vaso y tuvieron que extirparle el vaso, o por un hiperesplenismo y era una indicación la cirugía, ese paciente tiene un alto riesgo de tener infecciones con microbios capsulados. Porque en el vaso es donde se opsonizan y se fagocitan los microorganismos capsulados. Neumococos, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, si tuviera una infección por Neisseria, tanto meningitis, sería mucho más grave, Haemophilus influenza, Salmonella. Por eso, a todos los pacientes esplenectomizados tienen que indicarle la vacuna antineumocóxica, tenga la edad que tenga el paciente, y avisarle que ante el menor cuadro febril tiene que concurrir rápidamente al médico. Tiene que ponerse la de anti-hemófilus y antineumococo, sí o sí. Tiene que controlarse, tener anticuerpos, porque va a depender solamente de esos anticuerpos. Hoy en día lo que hacen los cirujanos, y es de buena práctica, por si alguno de ustedes vaya a ser cirujano, por ejemplo, en un traumatismo de vaso, por un accidente de tránsito, extraer el vaso, porque el vaso es muy friable y es un órgano que no se puede suturar, o por lo menos se intenta, pero muchas veces sigue sangrando, peligra la vida del paciente, hay que sacarlo. Entonces lo que hacen los cirujanos es dejar un polo de vaso, y el polo de vaso tratar de implantárselo en el peritoneo. Muchos de esos implantes funcionan, y es muy interesante para reasegurarnos no tener infecciones por capsulado. Solamente por eso se hace. El que no funciona se necrosa y se reabsorbe en el peritoneo y no pasa nada.
Los pacientes neutropénicos, sí. Disculpe, las vacunas para un paciente que no tiene el bajo, ¿cuáles serán? Antineumocóxica y anti-Haemophilus influenza tipo B. Las dos son vacunas no infectivas. Las dos son antígenos solamente capsulares. Entonces, se le puede colocar a cualquier paciente, también a un paciente neutropénico o un paciente inmunodeprimido. No hay problema en colocarla. El peor problema que le puede traer es que no desarrolla anticuerpos porque su inmunidad no le alcanza. No es este el caso. Los pacientes neutropénicos, como vamos a ver después, es grave las infecciones por estáfilo. Por eso a los neutropénicos, por ejemplo, porque le están haciendo quimio, ni siquiera les permiten, por ejemplo, a las mujeres depilarse. Si hay que hacer depilación, se hace con cremas depilatorias, no se hace cera, nada que pueda traer microfracciones de la piel. Tampoco nada de manicura, ni se le anticipa que no se tiren las pieles de la viste como vos te hacés, la cutícula, nada, porque cualquiera de esas puertas de entrada mínimas, que para nosotros es algo cotidiano, puede ser el punto de partida de una infección por estafilococcus. Estáfilo, estrepto, enterobacterias, pseudomonas, estenotrofomonas, anaerobios y cándidas y aspergillus en un neutropénico. Cuando vemos alteraciones de la inmunidad celular, los linfocitos T son los que están alterados, hablamos de bacterias que viven intracelularmente dentro de los macrófagos. Legionela, que son raras, pero hay Legionela neumófila, nocardia, que son raras, pero hay sobre todo en afectaciones maxilares, de quistes y flemones dentarios y abscesos dentarios, eso no me salía. Salmonelas, que se acuerdan que la salmonela iba en una vacuola que atravesaba todo el enterocito y después se multiplicaba en la submucosa y se diseminaba por vía linfática, porque amaba el sistema retículo endotelial. Listeria monocitógenes en niños y bebés y adultos con mieloma múltiple o discrasias sanguíneas y las micobacterias. También acá podemos agregar Brucella, que no está en el cuadro, y es otra bacteria que vive intracelular dentro de los macrófagos. Dentro de los hongos, micosis profundas. ¿Se acuerdan que Histoplasma capsulatum decíamos que tenía cápsula? Porque los primeros que los vieron que alrededor tenía algo, dijeron tiene cápsula. Y en realidad es el macrófago que lo fagocitó. Y se acuerdan que Cryptococcus neoformans es una levadura capsulada, es la única levadura capsulada. Dentro de los virus herpes y adeno. Y dentro de los protozoarios, Pneumocystis jirovecii, Toxoplasma gondii, que hace diseminaciones de toxoplasmosis y también diseminaciones a nivel cerebral. Lo que nosotros tenemos, nada, anticuerpos positivos, estuvimos infectados o algunos tienen retinopatía, en estos casos tienen toxoplasmosis diseminada, hepática, cerebral, pulmonar, Cryptosporidium y Strongyloides estercoralis. Cuando hablamos de déficit de la inmunidad humoral, de los linfocitos B, de las inmunoglobulinas, vuelta microbios capsulados, Neumohaemophilus, Neisseria, estáfilo y entero. Dentro de las bacterias, Klebsiella. Klebsiella enterobacter serratia, grupo que son las capsulares. Y cuando hay alteración del complemento, otra vez sepsis por neumo, por hemófilus, por Neisseria o por estafilococo, sobre todo A. Vamos a hablar en inmunocomprometidos, no son todos la misma bolsa. Vamos a hablar de 4 condiciones diferentes.
infecciones oportunistas del paciente HIV positivo, pacientes con neoplasias que pueden tener, por la neoplasia en sí, alteración de la inmunidad humoral, alteración de la inmunidad celular o granulocitopenia secundaria a la quimioterapia. Después vamos a tener déficit de la inmunidad en el paciente trasplantado y la inmunosenescencia. Vamos a ver estas 4 categorías. Cuando un paciente, ya lo vimos, cuando un paciente HIV positivo entra en periodo de SIDA, lo que antes era terminal, hoy es reversible con tratamientos, cuando tiene una contagio de CD4 menor a 200. ¿Te acordás que lo seguíamos por CD4 y carga viral? Cuando los CD4 bajan a menos de 200, entramos en periodo de inmunodeficiencia. No hay cura para el HIV, lo que hacemos habitualmente es tratar de mantener ese periodo, ¿se acuerdan? Periodo inicial, periodo largo de latencia clínica, pero no inmunológica, y periodo, el rectángulo parado, levantado, del periodo de la inmunodeficiencia. No hay cura definitiva por ahora. Estas infecciones tienen tendencia a recurrir, a persistir, a tener poca sintomatología, son por supuesto poco purulentos, ahora los vamos a ver. ¿Quiénes infectan a un paciente en periodo HIV positivo en periodo de inmunodeficiencia? Microorganismos patógenos, oportunistas, ambientales, que también pueden ser oportunistas, y de la propia microbiota del paciente. Esta larga lista, que ustedes ya conocen, porque ya la hemos visto, vamos a simplificar, no se asusten, pero ¿qué esperamos de un paciente HIV en periodo de inmunodeficiencia? ¿Qué esperamos? Esperamos pocos síntomas. No va a tener fiebre, no esperen una neumonía con neumo, con catarro, que tenga un esputo purulento, no lo va a tener. No esperen una tuberculosis con esputo purulento. Por eso es muy necesario que, si ustedes saben que su paciente es HIV y que tiene menos de 200 CD4 y está en el límite, que lo consignen en la historia o en el pedido, porque si ustedes sospechan, por ejemplo, una tuberculosis en ese paciente, el esputo que me va a traer va a ser un esputo muy poco purulento. Y si yo no lo sé, si el microbiólogo no lo sabe, dice una muestra no representativa, porque no tiene leucocito. Pero no tiene leucocito porque no lo va a tener nunca, porque no tiene cómo producirlos. Por eso ese Sil-Nielsen lo tengo que mirar igual, a pesar que no tenga leuco. Porque son, en general, pacientes con muy poca sintomatología. Sin fiebre, sin secreciones, poco exudativas, muy poco sintomáticos. Tenés que agudizar el ingenio para hacer el diagnóstico. No esperes signos de flogosis porque no tienen con qué hacerlo. Pero las infecciones son severas, generalizadas, graves y crónicas. ¿Se acuerdan que el Cryptosporidium parvum, un parásito protozoario, a nosotros nos daba una diarrea de 1 día a 2 días de evolución líquida, que nos bajábamos 1 kilo y se terminó el problema, y a este paciente le da diarrea de 2 meses de evolución, que lo inmunodeprime más porque lo adelgaza más todavía? Así es la chance, el mismo microbio, un tipo, la misma edad, un hongo competente, un inmunodeprimido, una diarrea 2 días, una diarrea 2 meses. El microbio es el mismo, lo que cambia es la inmunidad del paciente. Cuando hablamos de bacterias, siempre microbios capsulados, Neumo y Haemophilus, Mycobacterium tuberculosis, si te acuerdan las micobacterias atípicas, que yo les conté, empezamos a estudiarlas con los pacientes HIV. Antes de era pre-HIV, yo me recibí en el año
81. Los primeros casos de HIV, les contamos, de nuestro país fueron en el año 87. Ni sabíamos que existía. Cuando yo estudié, decíamos Mycobacterium tuberculosis. Y hay otros micobacterios de distintos crecimientos que están en el ambiente. Animales, las plantas. Chao, no estudiábamos. Porque lo desechábamos. Empezamos a estudiarlos con estos pacientes. Muchos de estos micobacterias atípicas son de crecimiento rápido. Ojo con esa. Más rápido crecen, más rápido generan resistencia cuando dejan el tratamiento. ¿Se acuerdan que los tratamientos para micobacterias son de por lo menos 6 meses? Si este tipo es drogadicto, es HIV, anda tirado por ahí, no va a hacer el tratamiento si no lo perseguís. O los nenes que no hacen el tratamiento porque las madres no le dan el tratamiento. En Estados Unidos va la gente de salud, el asistente social, no sé cómo se llamará allá, y les da el antituberculoso en la boca, espera que se lo trague, le abre la boca y mira a ver si lo tragó. Porque acá muchos, vos le das las pastillas, los antituberculosos no porque son baratos, pero las pastillas, el tratamiento antirretroviral, se lo ponen en la boca, hace que lo tragan, lo sacan y lo venden, porque es caro. Así que no es tan fácil hacer el tratamiento. Y las micobacterias atípicas crecen rápido, más rápido hacen resistencia cuando abandonan. Treponema pálido, salmonelas entéricas. Dentro de los virus herpes, justamente porque tienen esa capacidad de tener latencia, ¿se acuerdan? Primoinfección, latencia, reactivación. Entonces todos nosotros tenemos algún virus herpes dando vuelta en este momento en nuestro organismo. Nos inmunodeprimimos, el virus herpes aprovecha. No es que se infectó ahí, se reactiva por la inmunodepresión. Hongos, todos los hongos profundos, las cándidas, que donde las pongan quedan bien, eso se van a acordar para toda la vida, pero hagan uso de las cándidas y búsquenla en los pacientes. ¿No? Háganla uso ahora para rendir, pero después búsquenla en los pacientes. Mira, hace poco tuve una señora que la operaron 2 o 3 veces, bueno, no importa dónde, que del tubo digestivo, tenía 2 tumores de colon. Tenía uno de colon derecho y uno de colon izquierdo. Se obstruyó, estaba anémica, por eso la operaron. Tenía dolor y estaba anémica cuando tenía una mujer de 70 y pico, casi 80 años. Cuando estaba anémica, entonces le estudiaron el colon, como se debe hacer a todos los viejos anémicos. En realidad había que estudiarse el colon, no llegar a la anemia, ser profiláctico. Yo tengo un colon precioso. Eso me dijo el último que me hizo la fibrocolonoscopía. No es una cosa muy agradable mostrar el traste, pero una vez elegí uno que tenía cara de nana. ¿Viste esos tipos que no parecen hombres? Después me di cuenta que tenía un ojo celeste precioso, pero no se le notaba. Ahora fui de un compañero, le dije, bueno, te muestro el traste, ¿qué va a hacer? Me gustaba más mi compañero, un amigo. Bueno, pero me dijo que tengo un colon divino, así que me rendí muy divertido. Me hizo una gracia, tengo un colon precioso, y digo, bueno, la verdad es que prefería tener otras cosas preciosas. Pero bueno, dejémoslo ahí. En esas condiciones, cuando el tipo te dice, viene la anestesista y te dice, ponete de costado, es muy triste. Pero bueno, hay que hacerlo. Esta vieja no lo había hecho y tenía 2 cánceres de colon. Le sacaron los 2 cánceres de colon, la vieja anduvo bárbara. Pero a la semana empezó a vomitar. Ya comía, había recuperado tránsito. Todo el asunto venía bien, la vieja vomitaba. Bueno, estudiarle lo que le había quedado de colon y el resto del tubo digestivo para ver si no se le había hecho una brida, una adherencia, un vólvulo, viste que después la cirugía se hace vólvulo, toda una historia, todos pensaban de dehiscencia de la sutura, porque la vieja vomitaba. No le encontraron nada de eso. ¿Qué hicieron? Fibroscopía alta, que tenía una esofagitis por cándida a la vieja, porque le habían dado
como le hicieron una hemicolectomía sin preparar, porque vino así, le hicieron sin preparar el colon, sin fodón previo y toda esa cosa que también es horrenda, pero con el colon sucio le dieron antibióticos. ¿Y qué pasó? Disminuyó la microbiota, las cándidas colonizaron su esófago. Hizo tratamiento con fluconazol, se terminó el problema, la vieja anda viva y coleando. Pero piensen en las cándidas, por eso le cuento esa historia, porque todos decían de licencia de sutura, tanta sutura, qué sé yo, y era una vulgar esofagitis por cándida, por el uso de los antibióticos. Por eso la cándida, donde la pongan, quedan bien. Hongos profundos, Pneumocystis jirovesi, Aspergillus, y parásitos en general protozoarios. Las que antiguamente considerábamos marcadoras de SIDA, esofagitis, por cándida, por citomegalovirus, por herpes simple tipo 1. Encefalitis por herpes simple tipo 1, tipo 2, mucho más común, tipo 1. Diarrea, Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Balantidium coli. Parásitos. Después también, o sea, bueno, después digo los que no son infecciosos. Toxoplasmosis cerebral, múltiples lesiones cerebrales por localización cerebral, tuberculosis e histoplasmosis diseminada. Un paciente que tuvo una prima infección y nunca más se enteró y ahora hace una siembra miliar. Menos de 200 CD4, más de 1000 copias seguro del virus en la sangre. Neumonía por Pneumocystis jirovesi. Kaposi, linfoma de Burkitt, linfomas. Ojo con las mujeres con carcinoma de cervix invasivo. Vos ves la mujer que hace todos los años una consulta al ginecólogo. El Papa Nicolau del año anterior, negativo. Cuando la ve tiene el cuello destrozado. O el Papa anterior estaba mal, no le sacó células, puede ser, o se confundió el patólogo los vidrios, puede ser, o tiene un HIV, para esa evolución tan tórpida del cáncer de cuello. Infecciones en pacientes neoplásicos. Cuando hay una neoplasia, amén de la disminución de la inmunidad humoral o celular, también hay alteraciones anatómicas. La propia neoplasia, según donde esté, condiciona alteraciones en la anatomía normal del paciente. Y esas alteraciones de la anatomía, por ejemplo, un tumor de riñón, por ejemplo, un tumor ginecológico de endocervix o de útero, de endometrio, que comprime, al alterar la anatomía, altera los factores de defensa del huésped. Y también hay que pensar que esos pacientes están sometidos a métodos invasivos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, o cirugías o métodos de diagnóstico. Cuando hablamos de la inmunidad humoral, hablamos de microbios capsulados, Klebsiella pneumocystis, porque se disminuye la capacidad de opsonización de las bacterias para su fagocitosis. De la inmunidad celular hablamos de microbios intracelulares. Mycobacterias, salmonella, toxo, virus, sobre todo virus herpes, toda la familia herpes, Pneumocystis jirovesi. Pacientes que tienen granulocitopenia por quimioterapia, tienen una neoplasia, pero encima están haciendo tratamiento con quimio, le bajan
Los glóbulos blancos tienen un contagio de 1000, 2000, a veces tienen 500 leucocitos. Y también los tumores, por el tumor mismo y por el tratamiento del tumor. Dos causas que favorecen la aparición de inmunodeficiencia. Bacteriemias por gram negativos, enterobacterias y vegemelos no fermentadores. Por gram positivo, Staphylo aureus, coagulasa negativa, epidermidis si tienen catéteres, Streptococcus viridans, cándidas, mucor y aspergillus. El trasplantado, sobre todo el trasplantado renal, una punta de lanza en la investigación de trasplante e inmunodepresión. Porque al trasplantado, salvo que se le trasplante un órgano de un gemelo que tenga repuesto, sí, el único que tiene repuesto es que tiene un gemelo idéntico, ese se pueden dar un riñón, un pedazo de hígado, todo sin problemas, son genéticamente iguales, si es que se lo dan. Pero en los otros trasplantes, por más que uno, heterólogos, porque ese sería como un trasplante homólogo, desde el punto de vista de la genética, si bien es otro individuo, son iguales. En cambio, todos los trasplantes heterólogos, por más que se busca la máxima posibilidad de histocompatibilidad, siempre existe la posibilidad del famoso rechazo. Para que no rechace, se inmunodeprime al huésped, al receptor. Así que no solo se inmunodeprime, sino que se le pone un órgano que puede estar infectado. ¿Se acuerdan que con lo que más se estudió es citomégalo y trasplante renal? Porque se veía que había pacientes que estaban trasplantados, que no tenían rechazo, le hacían una punción, como se hace habitualmente, de hígado o de riñón, para ver si hay rechazo o no, y no había rechazo, pero el paciente tenía fiebre, andaba mal y muchos se morían. ¿Se morían de qué? De infecciones, en el caso del riñón, por citomegalovirus. ¿Se acuerdan que el citomegalo se elimina por riñón? Que si le pedimos en una infección urinaria, ¿hay algún virus que pueda haber en la orina? Tienen que decirme citomegalovirus, que puede dar alguna sintomatología, pero en general no es causa de cistitis, pero sí se puede buscar tranquilamente en la orina porque se acantona en el riñón, y de ahí la latencia la va a tener en el riñón, y ese órgano con citomegalo de riñón se trasplantaba en un paciente sin anticuerpo contra el citomegalo, una infección diseminada. Ahí fue la punta de lanza, ahí se empezó a estudiar infecciones y trasplantes. Después, reactivaciones de infecciones latentes, cualquiera de los otros virus herpes, TBC, brucelas, micosis profundas, que pueden aparecer virus herpes, toxoplasma y las famosas cándidas que siempre quedan. Cuando hablamos de trasplante de médula ósea, que es un trasplante líquido, de los trasplantes heterólogos de médula ósea, hablamos que las infecciones más frecuentes son infecciones sistémicas, bacteriemias y sepsis. ¿Por qué microbios? Estáfilo, enterobacterias y pseudomonas y hongos como las cándidas. Ojo que ese paciente para recibir el trasplante está inmunodeprimido. Vieron ustedes, a lo mejor alguno tuvo ocasión de verlo, pero que no me padecerlo, que el trasplantado de médula ósea lo aplastian a cero. No le queda un leucocito de nada. Por eso lo ponen en una habitación con flujo laminar al paciente, aséptico, para tratar de hasta que prenda la nueva médula y produzca nuevos leucocitos. Por eso no entra nadie, no tiene visitas, vos te cambiás todo
como si fueras al quirófano antes de entrar, tiene su enfermera, el médico entra lo menos posible. Yo, por ejemplo, que teóricamente estoy contaminada con bichos, jamás entro a las salas de flujo laminar cuando hay un paciente inmunodeprimido. Toman la muestra de ellos. Yo digo, no, estoy posiblemente infectada con eso. Los adultos mayores tenemos nuestro proceso normal, natural de inmunosenescencia. La inmunosenescencia es un proceso vital, natural, y se acompaña de alteraciones morfológicas de los distintos aparatos. Por ejemplo, ¿por qué la IU es tan común en las mujeres posmenopáusicas? Muchas veces por el adelgazamiento de la mucosa, la sequedad de la mucosa, las alteraciones anatómicas, aparece el prolapso. ¿Por qué la IU es tan frecuente en los hombres mayores? Por el adenoma de próstata. Así que eso es algo, y encima los pacientes inmunosenescentes, los pacientes adultos mayores, estamos más expuestos a cualquier intervención quirúrgica, a internaciones, a hospitalizaciones, a internaciones en instituciones, geriátricos. Acuérdense de darme vuelta cuando me vean en el geriátrico, no me dejen escalar mi lindo traje. Acuérdense, 2 o 3 veces por día me dan vuelta. Yo voy a estar bastante desconocida, pero ustedes me van a reconocer. Aparte, Telma Gambaldeo. Telma de micro. El nombre es raro, sí, porque el apellido lo perdí. Soy Telma de micro. Entonces, pobre mi papá. Ojo con los viejos. Los viejos no hacemos fiebre. Esperar que un viejo con neumonía tenga 39 de fiebre, esperar que se muera sin tratamiento. Porque no va a levantar 39. Ojo que los viejos tenemos todo en menos. Menos tos, menos fiebre, menos flogosis, nos quejamos de todo, entonces ya no sabes si les duele más, ahora, antes, después, porque te empiezan a contar todas las pastillas que toman, o toma antibióticos. Yo tomo una blanquita a la mañana, a la tarde una roja, después la azul, el doctor me dice cuando me duele me tome la verde, ya se terminó, no aguanto más, no le pregunto más nada, le saco la muestra igual, porque así es. Todos toman algo, salvo yo que no tomo. Soy así, sin droga, ya lo saben. Y hay que estudiar mucho, sin ni una aspirina. ¿Qué tienen los viejos? Neumonía. Neumonía por neumo, por Haemophilus, Staphylococcus aureus y la gripe. Vieron que el virus de la gripe, el virus de la influenza, se lleva los viejos en agosto. Hay que pasar agosto, julio los prepara, agosto se los lleva. Bueno, todas esas cosas que dice el vulgo, que tiene razón. Ver el obituario del diario te alcanza. Media página en verano, 2 páginas en invierno, a veces 3. Y si el tipo era muy conocido, más. Profesor. A veces lo leo y digo, no, yo adquirí el tic, puede ser, o la costumbre de mirar el obituario del diario, porque muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos un material de un paciente que estaba contaminado o queríamos decirle algo, entonces llamábamos, antes que había que llamar al teléfono, llamábamos, preguntábamos, ¿está fulanito de tal? Y decían, se acaba de morir. Entonces con mi ex jefa decíamos, vamos a mirar el diario antes de llamar, por la duda que el tipo, porque quedaba horrendo cuando llamábamos a la muerte. Pero era algo frecuente. Entonces miro el obituario y a veces digo, ¿qué pondrán cuando me muera yo? Qué lástima que no lo voy a saber. Uno tendría que poner a mi profesora querida. Y ojo con los viejos en las neumonías por aspiración. Porque el viejo tiene parálisis del velo del paladar. Ojo con el viejo. Cuando me den de comer, que yo estoy sentada en el geriátrico, siéntenme. No me den acostada. Y si no quiero más, cosa que es dudosa, debo yo haber cambiado mucho. Yo siempre quiero más comida, pero bueno, a lo mejor estoy muy pava y no me doy cuenta. No le enchufen más. Porque cuando el viejo no quiere, es preferible
una cucharadita menos antes que te haga la neumonía por aspiración ahí in situ de vos tanto hincharle los cocos de darle de comer al viejo. Porque eso es muy frecuente. Después el hijo dice, lo maté. Y sí, lo maté. Que se hubiera muerto igual, qué sé yo. Pero vos mientras que le va mintiendo, va diciendo, y sí. Le mandaste para el otro lado. Para cuando viste, le das 2 papillas. El tipo, ojo con las neumonías por broncoaspiración. Son gravísimas y piensen siempre en el tratamiento que por lo menos dos antibióticos para aerobios y para anaerobios. Porque las neumonías por aspiración hay contenido gástrico, intestinal, que sube hasta el árbol respiratorio. Y así que siempre hay anaerobios. Por eso son súper tórpidas. Vos ves hoy un bloque en el pulmón, la famosa mancha. Ves mañana y es medio pulmón. Porque los anaerobios, ¿se acuerdan? Que tienen múltiples factores de virulencia y son siempre neumonías mixtas. Aerobios más anaerobios, microbiota de la boca. ¿Se acuerdan que en la mordida del humano siempre es polimicrobiota? Reactivación de focos tuberculosos o de micosis profunda, histoplasmosis en nuestro medio, infecciones urinarias. ¿Se acuerdan? No ponerle la sonda a la vieja si no es necesaria y al viejo dejársela el tiempo necesario, a la vieja lo mismo. Las famosas úlceras de decúbito que yo no voy a tener gracias a ustedes. Las úlceras de decúbito siempre hay proteus. El proteus es una enterobacteria oportunista, que está en la materia fecal, y es un bicho carroñero, ese olor horrendo que tienen las úlceras de cúbito a podrido, a carne podrida, ese es el olor del proteus cuando vos abrís la placa. Siempre hay enterobacterias, y muchas veces flora mixta. Nunca tomen, nunca acepten, por ejemplo, si ustedes son cirujanos o son terapistas, y hacen la escarectomía, ¿vieron? El paciente que tiene las escaras del decúbito, son negras, dura la escara. Hay que sacar esa escara, no le duele porque está muerta, y curetear el fondo. Nunca manden la escara al cultivo, porque si me mandan la escara, me están mandando algo que ya le sacaste a tu paciente, ya no lo tiene más. Yo quiero saber qué le quedó. Entonces, para saber qué le quedó al paciente, primero con un bisturí romo, una cureta, cureteo bien, saco todo, aunque le quede un cráter horrendo, sí, y después tenga que cicatrizar por segunda, ponele, si se cura, ponele, no es muy común, pero bueno, a veces ocurre, sacarle cara, cureteas bien. Limpiar la piel con leoporidona, entras a 1 centímetro por piel sana y punzás el lecho de la escara y eso es lo que me mandás. O si no, me mandás el material que podés sacar con un scalp del fondo de la úlcera, de lo que le quedó al paciente. Porque mandar esa escara dura que viene en un envase estéril, yo hago chiqui, así como si fuera una maraquita, eso es al cohete, porque a lo mejor yo digo, acá hay Escherichia con tal antibiograma, pero después se la saqué toda, y adentro le quedó una Escherichia con otro antibiograma, una Klebsiella, una Pseudomonas. No vale la pena. Como tampoco vale la pena la sonda vesical, la punta de sonda famosa, es orina post-sonda. Sí vale la pena el catéter. Si tiene una bacteriemia, una septicemia, y pensamos que es a punta de partida de una bacteriemia o sepsis, depende del cuadro clínico, por el catéter que tiene el paciente, sí vale la pena punta de catéter. Pero siempre, punta de catéter más cultivo periférico. Vos le estás sacando un catéter al paciente porque tiene fiebre y pensás que esa fiebre que tienes es a punto de partida del catéter que le estás poniendo para alimentación parenteral, por ejemplo. Decidís sacárselo. Entonces, sacás la punta con una tijera
estéril, bisturí estéril, cortás la punta y la mandás en el envase estéril. Temperatura ambiente al laboratorio. Cultivo de punta de catéter, identificación antibiograma. Y por el otro lado, sacaste el catéter, le sacás sangre venosa, ese sí, hemo, que es una sola muestra. Le sacás una sola muestra al periférico. ¿Para qué? Para controlar. Si en el catéter tiene un estáfilo, coagulasa negativa, grupo epidermidis con determinado antibiograma, y en la sangre tiene el mismo estáfilo con el mismo antibiograma, la sepsis era punto de partida del catéter. Si en el catéter tiene un estáfilo saprofíticus y en la sangre tiene un epidermidis, ahí no le sacaste el catéter al Pepe. O si el catéter es positivo y la sangre es negativa, quiere decir que la fiebre no es por eso, o viceversa. Así que sí, nunca catéter solo, siempre catéter más hemo, no retrocultivo. Porque hay gente que le saca primero sangre del catéter, pone una jeringa, absorbe, chupa, me pone y después me manda el catéter. Eso es lo mismo. Periférico. A veces las enfermeras te hacen eso. Van a tener, creo que es el último laboratorio con... Recién me vine contenta porque la doctora Córdoba terminó de dar laboratorio y me dice, los chicos sabían todo, una clase divina. Le digo, porque yo no habían estudiado. Pero vino re contenta a decirme que para la clase, genial. Meningitis, ojo con los viejos y las meningitis, porque hacen meningitis a difteria, hacen meningitis a neumo, por eso es bueno ponerle la antineumocóxica, y hacen meningitis a micobacterias. Tanto las micobacterias como la difteria, el líquido puede ser límpido o ligeramente opalescente. Y la meningitis por neumo en el viejo es el principio del fin. Pueden hablar un minuto. Voy a poner la última. Eso les quería decir. Ojo que en el Twitter de la cátedra están subiendo, la doctora Raimondi con nuestros ayudantes, están publicando preguntas de autoevaluación para que ustedes las vayan viendo y vayan entrenando, porque preguntas así parecidas son el parcial, y también para que vayan viendo cuánto saben. Cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias, la gente, viste que ahora está de moda, mala praxis, virus hospitalario, no son virus. Puede haber, por ejemplo, un brote de influenza en un nosocomio, puede haber. Pero en general, cuando hablamos de, nosotros nos referimos a infecciones intrahospitalarias, nos referimos a microbios, a bacterias. Que en general, ¿cómo se define una infección intrahospitalaria? Son las infecciones que el paciente manifiesta por lo menos 48-72 horas después de haber ingresado al nosocomio. A veces más. Por ejemplo, la típica es un paciente que se interna por un infarto agudo de miocardio. ¿Es una patología infecciosa el infarto agudo de miocardio? No. El tipo se interna. Está en fallo de bomba, lo mandan a unidad coronaria y le ponen un respirador porque el tipo está boqueando, no respira. A las 48-72 horas de estar internado está mejor, le dan inotrópico y el tipo adrenalina, parece que va saliendo y aparece con fiebre. Y cuando aspiran, el tubo tiene secreciones purulentas. Esa es la típica. 48-72 horas después de haberse internado por una patología no infecciosa. Ese paciente lo consideramos una infección intrahospitalaria.
consideramos que el microbio que adquirió es un microbio que lo adquirió dentro del hospital. También no hay que dejar de considerar las 48-72 horas posteriores al egreso, porque a lo mejor el tipo estuvo en fallo de bomba un día, mejoró y le sacaron el respirador y le hicieron un cateterismo y le pudieron hacer un tratamiento no invasivo, se fue a la casa, estaba bárbaro y a las 48 horas está en la casa, tiene fiebre. Esa fiebre considerala por lo menos sospechar que sea intrahospitalaria. También hay que pensar que las áreas críticas, terapia intensiva, neonatal, pediátrica, de adulto, unidad coronaria, son las áreas donde más frecuentemente se adquieren las IH, las infecciones hospitalarias. Y también hay que considerar que son habitualmente microorganismos multiresistentes. Lo que adquiero en el hospital, en general, no es una Escherichia buena, de esa del intestino, fácil, que nunca recibió un antibiótico y cualquier cosa le viene bien para matarla. En general es una Escherichia mala, bicha, que fue adquiriendo múltiples resistencias por presión de selección y que necesita tratamiento en general con antimicrobianos endovenosos de alto impacto y de alto costo. Las infecciones intrahospitalarias aumentan la morbimortalidad de nuestros pacientes y el gasto en medicina en nuestros nosocomios. Por eso hay que tratar de tener internados el menos tiempo posible al paciente, dar la menos cantidad de antibióticos posible y dar los antibióticos más conocidos y en el tiempo justo. También otra de las variables que favorecen la aparición de resistencia es cuando las dosis se espacian demasiado. Porque si suponete te dice que la ciprofloxacina se da cada 12 horas, ¿por qué se da cada 12 horas? Porque, bueno, ustedes ya lo vieron en el fármaco, la cipro va a aumentar, va a caer, pero no va a caer a dosis subclínicas y por lo tanto los microbios no van a desarrollar. Si yo espacio mucho la dosis, va a caer, los microbios empiezan a desarrollar y generan distintos mecanismos de resistencia. Algunos son dosis dependientes, otros no, pero bueno, los dosis dependientes los podemos manejar. Deberíamos. ¿Qué factores de riesgo? Estar internado en las unidades intensivas, estar sondado, ARM, asistencia mecánica respiratoria, el uso de catéteres, todos los procesos invasivos, cirugía, exámenes complementarios que requieran punciones. Las vamos a ir viendo, son 4 o 5, no se asusten, en un rato terminamos, pero después les voy a dar 3 consideraciones finales que siempre doy, no se salvan, ahora se van, no se van por información. Las vemos en orden de frecuencia. Yo les dije ya la semana pasada que la infección urinaria era la infección más común, tanto en pacientes de la calle como en los internados. Si hablamos de las infecciones nosocomiales, si yo te pregunto cuál es la infección nosocomial más común, sigue siendo la infección urinaria. Y las vamos a ir viendo en orden de frecuencia. Las infecciones intrahospitalarias urinarias están asociadas al uso de sonda. Más tiempo sondado, menos cuidado de esa sonda, no cambiar la sonda, son todos factores que favorecen la IU. Y vos fíjate, Escherichia coli igual, pero en general multiresistente, Enterococcus fecalis si son viejos encima, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Acineto y Cándidas. Ese es el orden de
en orden de frecuencia de las bacterias más comunes. Escherichia, Klebsiella, fíjate Klebsiella, fíjate Pseudomonas. Las vamos a seguir viendo en casi todas las infecciones. La segunda en frecuencia, la infección respiratoria nosocomial. Paciente en asistencia mecánica respiratoria. Muestra para dar diagnóstico de que la neumonía que tiene el paciente es hospitalaria, la muestra es el VAD, el lavado broncoalveolar. Sin lavado broncoalveolar no hay diagnóstico de infección respiratoria hospitalaria. Por más que sea una cineto multiresistente, por más que sea una estenotrofomona, por más que sea el microbio más raro que se te ocurra y que vos decís este hospitalario, si no es VAL, no lo podemos catalogar así. Así que sí o sí tienen un paciente en asistencia mecánica que esté respiratoria, que tenga fiebre y que tenga signos respiratorios. Vamos a ir todos parados acá adentro. ¿Sí? Tienen que hacerle un VAL. En la Argentina hay en Mar del Plata un hospital donde hacen epidemiología, era el doctor Loza antes, hoy está retirado, y mandamos todas las muestras de las infecciones intrahospitalarias allá. No las muestras, los resultados. Y en el caso, hay un día en el año que es el día de las infecciones intrahospitalarias. Entonces todos los laboratorios de una gran red de la Argentina mandamos nuestros datos. Un día. Para armar un mapa en todo el país. Es un día en verano y un día en invierno, por si cambia para hacer un estudio. Todos los que tenemos en asistencia mecánica, si no le hacemos VAL, yo le digo esputo, secreciones bronquiales, no lo aceptan a la muestra. Aceptan sola muestra por VAL. Fíjate, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Ese trío, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, ese trío es el trío, los tres fantásticos de las infecciones intrahospitalarias. Los vamos a ver repetidos en todas las infecciones intrahospitalarias. Una Klebsiella bleh, metalactamasas de espectro extendido, una Klebsiella con carbapenenasas, un Staphylococcus aureus antes de intrahospitalario con resistencia acompañante. Hoy sigue un Camarsa, porque el Camarsa se comió al intrahospitalario, literalmente. Un neumo, siempre neumos resistentes a penicilina, Haemophilus influenza con beta-lactamasas, mucho menos frecuentes, pero muy graves, acineto y estenotrofomonas. Yo les conté el otro día que en nuestro hospital en Centenario hay pacientes infectados con acineto resistente a todo. Infecciones asociadas a catéteres. ¿Se acuerdan que hoy cada vez más hay pacientes que tienen catéteres implantables, semi-implantables, para diagnóstico, para tratamiento, y que los coagulasa negativa, los estafilococos coagulasa negativa, sobre todo el epidermidis, es el rey de las infecciones asociadas a catéteres porque produce ese biofilm que se une al plástico tanto endo como exo catéter. Así que siempre vamos a ver primero coagulasa negativa, después los aureus y después cándidas. Cándidas albicans y otras cándidas, parapsilosis, que tienen la desgracia de ser resistentes a los flujonazoles. No digo más nada de eso porque me van a decir que doy tratamiento y que cuando hablamos de infecciones relacionadas con cirugías, ojo que los cirujanos dicen que no se le infectan los pacientes, porque los cirujanos, cuando salió el paciente del quirófano, dicen no está infectado, claro. No va a tener fiebre cuando sale del quirófano. Pero a los 48 horas tiene la herida toda flogótica infectada o tiene abscesos intraabdominales y lo operó una peritonitis, así que no le crean a los cirujanos. Porque
los cirujanos van a decir que la culpa la tiene el enfermero, que la tiene el otro, que la tiene el otro. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Son cirujanos. Y no se casen con un cirujano. Que no hagan lo mismo. No es bueno. Es malo para sus hijos. Porque son todos iguales. Aunque uno sea más simpático que el otro, en el fondo siempre tienen razón. La primera complicación de una cirugía es la infección, por más que el cirujano te lo niegue. Ojo con la herida. Paciente operado tiene fiebre, mirale la herida. Lo primero que hacen, un tipo operado tiene fiebre, va al clínico y que le pide hemo-iuro. Está bien, pedile hemo-iuro, yo facturo, pero sácale la venda y mirale la herida. Porque a lo mejor tienen un gordito de una apendicitis y tiene herida flebótica así, porque 3 o 4 bacterias, estáfilo, o enterobacteria, o enterococo que quedaron en la grasita, absceso paréntesis. Pedile el uro en la hemo, está bien, puede haber hecho una bacteriemia, punto partida acá, pero mirale la herida. Mirale si tiene catéteres. Ojo que la cirugía, ¿se acuerdan que las heridas podían ser limpias, contaminadas y contaminadas? Tenemos porcentajes de infección. Es bueno tener un comité de infecciones para poder saber qué porcentaje tenemos en nuestro nosocomio. Porque, por ejemplo, una hernia inguinal no complicada, electiva, tiene que tener menos del 3% de posibilidades de infectarse. Está bien que si al paciente que viene le tocó, para el tipo el 100%. Pero si vos operás una hernia cascada con 48 horas de evolución, con el intestino adentro, necrosado y que hubo transvasación de las bacterias, y la posibilidad de infección aumenta hasta el 15-20%. Te das cuenta que vos tenés que saber qué está pasando en tu nosocomio. ¿Qué tenemos? Ojo con las heridas sucias. El tipo se cayó en la moto, lo mordió un perro, lo mordió otro humano, lo mordió la novia. ¿Por qué no? Los humanos muerden. Lo mordió el perro por el camino, cayó en la moto, saltó y cayó en la zanja. Todas esas heridas sucias, limpiar, sacar todos los detritos, los restos, porque ahí en lo necrótico crece. Siempre la muestra en una herida se toma por punción. Por más que supure todo ese cubo, decir, un sopadito y me voy a la miércoles, no, por punción. Mirá otra vez, Escherichia, Staphylococcus aureus, Enterococo, Stenotrophomonas, Acineto y Pseudomonas. Si es, por ejemplo, de una herida respiratoria, agregamos Klebsiella. Bacteriemias nosocomiales, por suerte no son tan comunes, pero son muy graves. La bacteriemia nosocomial es lo que puede llevar a nuestro paciente a la muerte. Esa sepsis nosocomial, el diagnóstico hemocultivo serial, por lo menos 2, ideal 3 muestras. Y mirá, fíjate, Escherichia, Klebsiella, Estáfilo, aureus y coagulasa negativa, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Pseudomonas si es un quemado, Pseudomonas si tiene una infección urinaria por Pseudomonas. No, hay gente nueva. Prótesis. Cada vez hoy más los traumatólogos, tornillo, clavo, placa, a veces se necesita. A veces un arreglo con la ortopedia, porque te dan en la nana de cada tornillo que pongas. Así que no se tienten de poner 5 tornillos y hay que poner uno solo. O no poner ninguno, el paciente anda bien. No se tienten. Si le dan una comisión por algo que está bien hecho, bueno, pero poner 5 en vez de 1 porque van a recibir por 5, no lo puedo. Porque por 5 se va a infectar más. ¿Cómo se infecta un paciente? La prótesis es algo inerte, no se defiende. Todos los mecanismos de defensa
la malla que le pusiste en el abdomen para cerrar una hernia o para que le quede la tabla de lavar, ¿cómo se llama? La prótesis para el glúteo, una prótesis para ver que todas quedan peponas en la televisión, todas tienen, ninguna se le cae la cara, se le suben con cosas. He visto unos cráteres así impresionantes, horrendos, por eso no me hago ya les conté. ¿Cómo puede ser? Por contigüidad de la herida, directamente, por una vía hematógena, otro foco, o la sonda hizo una bacteriemia y le agarró la prótesis, o los famosos Staphylococcus aureus en mi nariz. Lo que yo busco siempre en mi trabajo de investigación, que un paciente que le vas a colocar una prótesis, tenés que hacerle 48 horas antes un hisopado nasal y de pliegues, axilar e inguinal, pero sobre todo nasal. Si tenés plata para uno solo, elegí nasal. Si tienes Staphylococcus aureus, meticilino resistente en la nariz, de contaminarlo con mupirocina. Porque cuando lo intuben al paciente, de acá va a ser una bacteriemia y se te va a ir a la prótesis de la cara. Así que más barato que un hisopado nasal, no. Estafilococos, aureus y coagulasa negativa, pseudomonas, enterobacterias, la triada. ¿Qué podemos hacer de nuestros pacientes? Por supuesto que el control de la esterilidad, el uso de material descartable y aislamiento si es necesario. Estricto, en esos microorganismos contagiosos, por ejemplo, el que tiene sarampión hoy, vieron que hay casos de sarampión, protector para los inmunodeprimidos, de contacto para los microbios que pueden infectarse, respiratorio, entérico. ¿Qué pasa si no aislamos a nuestros pacientes? Se transmite. Yo siempre les cuento una cosa que me pasó a mí. Hace unos años fui a hacer, a mí me gusta mucho la infección intrahospitalaria y formé parte de mi comité de infecciones del hospital donde trabajé 30 años muy activamente. Me habían mandado a una capacitación en otro país y éramos microbiólogos, infectólogos, enfermeros epidemiólogos, todos que formábamos parte del comité de infecciones de nuestros respectivos nosocomios, seleccionados. Entonces vimos muchas clases, éramos un grupito chico como ustedes hoy. Clases, el último día de clase, el que era más divertido de todos, que era más jocoso, siempre en un grupo hay alguno jodón, lo pusieron en la puerta, un alumno. Y con un papel, un cuaderno, un papel y una virome. Y nos daban la lapicera a cada uno de nosotros, y antes de entrar a esa última clase, poneme tu mail, tu teléfono, qué sé yo. Entonces vos agarrabas el papel a la lapicera y le anotabas. Así después hacemos un grupo, Bueno, nos sentamos. Cuando vino el profesor, dice, mírense entre ustedes. Yo las miré a mis compañeras, tenían todos brillitos en la cara, en las manos, en el pelo, en la ropa. Había puesto una lapicera esas tipo plateadas, y la había rotado por purpurina, esa que se pone en la Moria Kazan, todas esas. Y nosotros agarrábamos todos, 30 tipos, todos la misma virome, ¿no? La pasó otra vez, Y cuando nos miramos estábamos llenos de purpurina las manos, la cabeza, los lentes que nos habíamos puesto, nuestros papeles, el portafolio, el celular, ¿no? Y eso dijo, bueno, esta es la mejor ejemplo de lo que son las infecciones intrahospitalarias. Vos vas, tocás al paciente, le apretás la herida, le mirás la garganta, le sacás el nasal y después vas al otro y lo infectás. A todos nosotros, cuando aparece una infección intrahospitalaria, a mí me mandan a hisopar. Entonces, hisopar, la ciolítica, primero la jefa de terapia, coso, limpia todo hasta morir. Y después me mandan a mí. Entonces yo voy con un hisopito, hisopo la mesa de cirugía, la computadora del office, la cialítica, las ventanas, no tiene nada.
Lo que hay que hisopar ahí son las narices de los enfermeros, los médicos, la circulante, porque ahí está el problema. Todo lo ambiental, a veces pueden ser, ¿sabes qué? Clostridium perfringens en los filtros de los aires acondicionados. Eso sí he encontrado. Pero después somos nosotros los que contaminamos. El médico, el personal de salud, es el que transmite de forma transversal, horizontal, a nuestros pacientes las infecciones intrahospitalarias. Así que nosotros somos los que tenemos que tener medidas de control, porque sin nosotros no hubiera infecciones intrahospitalarias. Aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto para infecciones que se puedan contagiar, y los tipos de mecanismos de cuidado que tenemos que tener. Y esto es lo que vamos a ver en los hospitales, como carteles que nadie les lleva la cuenta. Nadie. Porque los materiales, ¿se acuerdan? Se dividen en críticos, semicríticos y no críticos. Por ejemplo, un estetoscopio es no crítico. Vos lo pones en la piel del paciente. Pero si hay lindos trabajos de poner la membrana del estetoscopio en una placa de Petri y crece la mayor porquería que se te puede ocurrir. Porque vos lo tenés en el bolsillo, lo tenés colgando, se mete dentro el café con leche, la miga del pan, el otro paciente, ¿viste? Es un asco lo que tiene ahí. Y nunca jamás le pasás un poquito de alcohol, nunca. En el Hospital Español, el doctor Bermejo, eso sí lo voy a decir porque está publicado, disminuyó a 0 muchos meses las infecciones intrahospitalarias por estafilococos solamente comprando alcohol en gel para todos el personal e instruyendo a las enfermeras para que entre paciente y paciente se pasen alcohol en gel en las manos, poniendo un reservorio de alcohol en gel en todos los carros de curación. Y al médico cuando entraba a cada una de las habitaciones, porque el lavado de manos social no lo hacemos. Cuando empezó con el alcohol en gel, empezamos todos con el alcohol en gel, en realidad los estafilococos cayeron a 0 intrahospitalarios. Solamente tuvimos pacientes que venían de afuera, derivados, infectados, pero no nuestros. ¿Y sabés cómo consiguió que el director le comprara el alcohol en gel? Porque le dijo, un día de banco medicina para un paciente con una infección intrahospitalaria por Staphylococcus aureus, paga alcohol en gel para todo el Hospital Español, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, una manzana entera, para todo el Hospital Español para un mes. Entonces el director del hospital dijo, no, pongamos un día a ver si nos zafamos de 3 o 4, porque total la inmortalidad le importa un pico, el tipo es todo guita ahí. Así que así lo convenció. Pero si nosotros no tenemos un mapa de cuáles son nuestras infecciones, no seguimos nuestras infecciones, no tenemos alguien que diga, un comité de infecciones que diga, uy, mira, en sala 7 hay una Escherichia coli multiresistente. Vos fíjate que en sala 8 está, o en Covadonga primer piso, hay la misma Escherichia. Lo vas a mirar, es el mismo cirujano, la paciente estuvieron juntos en terapia, el mismo enfermero que rotó de acá allá porque hace doble turno. Se sigue el circuito de la infección. Se sigue el circuito. Te juro que es una tarea hermosa, una tarea como de detective. Pero es una tarea, y es muy importante tener diagnóstico etiológico. Porque si vos no tenés diagnóstico etiológico, para vos son todas iguales las infecciones. No te das cuenta. Son todos pacientes con fiebre, pero no sabés cuál es el diagnóstico. Para eso es muy importante tener diagnóstico etiológico para un tratamiento específico y para seguir la epidemiología